Nos encontramos en la casa del amigo Quitito Flores. Agradezco mucho que nos abra las puertas de su hogar para charlar de algo que surgió ayer y que generó mucha polémica, en realidad mucho interés por parte de la población. Aprovechando que ahora está bajando el río, ¿cómo se hacía antes para la mantención de nuestro puerto que cada vez está peor? ¿Qué recordás, Quitito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a la audiencia de la 90.3. Sí, yo lo conocí siendo muy chico, a las personas que trabajaban en la Administración General de Puertos y Vías Navegables, que eran los que mantenían fijos en los puertos, ¿no es cierto?, las estructuras existentes. Y a su vez teníamos el vínculo Vitoria-Rosario a través de la famosa balsa y la lancha, eran los dos medios de comunicación, o dar la vuelta por Santa Fe, que era toda una odisea. Y con esa draga tardaban 6 meses en venir desde el Paraná hasta Puerto Vitoria y de Vitoria al Paraná otra vez, dragando todos los pasos que iban quedando tapados con la bajante, a pesar de que en esa época nuestro río, desde su nacimiento del río Paraná hasta el final del río de la Plata, a su desembocadura, no tenía obstrucción alguna, no había represa, no había túnel, no había nada. Inclusive la propia obra que hoy tenemos, ¿no es cierto?, del vínculo Vitoria-Rosario por vía terrestre. Eso fue quitándole velocidad al agua y ahora se nota mucho la poca playura que tiene, porque el río no se autodraga con la velocidad del agua. Y eso es lo que ocasiona los distintos inconvenientes en distintos pasos. Antes, desde Buenos Aires acá a Vitoria, venían por la parte de abajo, le decían, entrando allá por el Pavón, tomaban el río Vitoria, o sea que venían y pasaban por el Quinto para llegar al puerto los remolcadores, con las chatas belgas, que le decían, unos chatones grandes de metal, y llevaban el cereal a granel o en bolsa. Y el puerto lo mantenían 6 personas, aunque a vos te guste creerlo, Sebastián. Eran 6 los operarios que habían. Uno de ellos era el difunto papá de Carly Oberti, el que es abad actualmente, de Juan Pedro. ¿Esas personas pertenecían a provincia, a la municipalidad, a la nación? ¿Recordás de eso? No, pertenecían a la nación. Era Puertos y Vías Navegables, pertenecían a la nación. ¿Tenían asentamiento en Victoria, oficinas acá en Victoria, maquinaria, herramientas en Victoria? Y mirá, la herramienta que tenían, el asentamiento, era prácticamente la honestidad de ellos. Porque no tenían solamente el jefe, que era el señor Oberti, el que era el jefe, y trabajaba él, un señor de apellido Barquero, Alarcón, que era el guinchero que había, porque en el puerto nuestro, en la parte de atrás, en el muelle grande de madera, ahí había montado un guinche a vapor, que era para cuando se quería cargar en bolsa el cereal, se hacían lingadas, se le llamaba, y se bajaba a las chatas, a las bodegas. Y entonces él era el guinchero, o para descargar igual cuando venían esas chatas cargadas con mercadería para nuestra ciudad. Ese era el señor Alarcón de apellido, un señor Ati, un señor de apellido Bonahora. El otro no recuerdo cómo era el apellido de esa persona, pero eran 6 en total. Y la reparación del puerto... ¿Cómo se hacía? ¿De qué manera? Supongamos que ahora bajaba el río a esta altura, ¿de qué manera actuaban estas personas en las embarcaciones? ¿Con qué materiales? ¿De qué manera se reparaba el puerto? Y los reparaban, esas 6 personas se encargaban de repararlos. ¿Saber cuál era la herramienta que tenían? Una canoa de chapa, de chapón. Y los hexágonos esos que se ven en el paredón del puerto son postizos. Eso los elaboraban ellos en el galpón, ahí donde ahora trabaja Ardal. Ese era el asentamiento de ellos. Ahí guardaban la canoa, tenían los materiales. Cuando no tenían que reparar, se dedicaban a hacer esos hexágonos y los tenían almacenados.
Si el río bajaba como ahora, iban fijándose dónde faltaba 1, 2, 3. Cargaban en la canoa el material, el cemento, tierra para taponar ese agujero que faltaba porque se cayó el hexágono, lo volvían a apisonar y lo tapaban. El río iba creciendo, seguían con la canoa reparando hacia arriba, o sea que era un mantenimiento permanente. Con 6 personas alcanzaba. Y sobraban. Ajá. Después se pasó de la Administración Nacional de Puertos y Vía Navegable a la provincia, y la provincia los derivó a los municipios, y los municipios ahí fueron donde empezaron a decaer. Fíjate que los muelles de madera, esa madera que tienen esos muelles, se conoce como urunday, el árbol de esa madera, es una sumamente dura, y donde se le producía una rajadura, a medida que crecía el río, ellos la iban alcanzando con la canoa, lo iban estopeando con pabilo, bien estopeado como quien estopea una canoa de madera, y miño, es un producto semejante al litargilio que se hacía con vaselina y quedaba hecho, una vez que eso se seca, queda como un hierro, como un fierro queda. Y si el río bajaba, seguían la rajadura hasta el pelo de agua, haciéndole el mismo mantenimiento y pintándolos con pintura asfáltica en esa época. Era lo que se conocía. Bueno, un interrogante más que importante para que averigüemos si eso, la responsabilidad hoy, sigue siendo del municipio, de la provincia, de la nación, de quién es, como para tratar de aprovecharlo, ¿no? Te agradezco muchísimo esta nota para 90.3, Quitito, y te voy adelantando que gente de un gremio de aquí de la ciudad, que está haciendo historia sobre los primeros pasos de ATE, recordaba hoy cuando salías en el programa, que esa gente que trabajó en estos trabajos fueron algunos de los primeros que impulsaron un gremio aquí en la ciudad de Victoria. Gracias por la nota, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y de esa historia yo las conozco y seguía ya siendo adulto, ¿no es cierto? Perdóname que abuse de tu tiempo. Yo ingresé a trabajar en la planta de obra sanitaria y tuve oportunidad de conocerlos y hablar personalmente, yo, hombre grande, ya joven, ellos ya viejos, ya retirándose porque ya estaban en la edad de jubilarse y terminó la administración de puertos y cesaron en sus tareas, ¿no es cierto? Pero los llegué a conocer personalmente y los vi trabajar. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, muy amable. Muy bien, gracias Sebastián, gracias a la audiencia, perdonen si lo he aburrido. No, fatal.